Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Camerino, un espacio que hemos habilitado precisamente para conocer un poco más acerca de nuestros talentos nacionales. Hoy tengo el placer y el honor de tener a un invitado muy especial. Él es un actor que no solamente ha participado en una cantidad de obras musicales, campañas publicitarias y demás, sino que es un amigo de la casa. Sin más por el momento, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eusebio Pedrosa Jr. Bienvenido, señor. ¿Cómo te ha ido? La verdad es que muy bien, gracias a Dios. Qué No bien. tengo queja. Ajá. Ha sido unos años, estos últimos años han sido de mucho aprendizaje, pero después te voy a contar más. Bien, bien. a profundidad. Entramos entonces en materia con nuestra conversación, con Sí, claro. esta media hora de entrevista. Claro. Cuéntame una cosa. ¿A qué edad comenzaste todo esto de la actuación y demás? Bueno, desde muy chico. O sea, creo que siempre lo supe desde que estaba en la escuela. Recuerdo que existía este tema del Día del Niño. Entonces, cuando estábamos en el Día del Niño, yo reunía un grupo de compañeros donde hacíamos disque coreografías o cantábamos o en fin. Pero siempre sentía como que había algo en mí de la parte artística, pero nunca lo desarrollaba, ¿no? Entonces, posteriormente vinieron las obras de teatro en la escuela, estaba en el Colegio San Agustín, empezábamos a hacer la obra del teatro. Recuerdo que también vino las comparsas de la escuela. Ok. Y en esa me causa mucha risa que en el periodo de las comparsas que se divide entre primer ciclo y segundo ciclo. Entonces, en el medio existían como artistas invitados. Entonces, invitaban al mejor cuerpo de baile que había en aquel momento, que era Complot. Ok. Y yo decía, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero formar parte y bailar como están haciendo todos estos pelados. O sea, y ellos se presentaban en todas las escuelas, más que nada católicas, diciendo como que son los mejores de Panamá. Y yo vine y le hice la mano así en mi casa. Y dije, oye, ¿qué pasaría si? Y me dijeron que no. O sea, pero no porque no les gustara que lo hiciera, sino porque yo tenía muchas otras cosas en mi día a día. O sea, yo estaba en inglés, en curso de cocina, en curso de natación, en la banda, en el teatro. Un montón ¿Por de qué actividades. tantas cosas? Porque me gustaba, siempre he sido Ocupar muy tu sociable tiempo. y ocupar mi tiempo. Pero Bien. entonces eso me hacía ser un estudiante relativamente promedio. Entonces mis padres dijeron que si tú te metes en una cosa más, esto se va a desequilibrar. Entonces, o tú mejoras las notas y podemos pensar en que meterte, o simple y sencillamente no. No va más. No va más. Bueno, la cosa es que yo me gradué, llegué a la universidad y yo decía, bueno, ya yo me mando solo, yo me mantengo solo, así que vamos al cuero. Pero no sabía cómo entrar hasta que de las cosas así los planetas se alinean y en ese momento Complot hizo un casting abierto, cosa que nunca pasaba. Y yo fui porque yo no conocía absolutamente a nadie y dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Y quedé. Y a partir de ahí, o sea, una cosa llevó a la otra, ¿sabes? Y fue impresionante. Me acuerdo que la hora dije, oye, ¿no quieres hacer un comercial? Yo dije sí, ¿por qué no? Ok. Y así empecé a hacer un comercial. Me contactó una chica, Grisette, de Physical. Me recuerdo, dije, oye, ¿qué tal si vienes a hacer un casting a Physical? Y yo dije, ¿Cómo para qué? no, porque acá no hay muchos hombres, de repente te puede funcionar. Y así me fui, quedé en Physical y el círculo donde estaba se fue ampliando a tal punto que ya no era sostenible en la universidad en la que yo estaba. Yo estaba en una universidad marítima, donde teníamos un régimen militar, por llamarlo a cierto punto. Hay una estructura Una un poco estructura más rígida. que entrábamos a las 7 y hacíamos formación y salíamos como hasta las 4 de la tarde. Entonces ya no encajaba el estilo de vida que yo estaba teniendo con mi universidad. Y aquí viene una anécdota súper chistosa, donde en esos comerciales que yo hacía escondido, el profesor en la universidad alzó el periódico así, y en primera plana salió una ilustración mía para de esta telefónica, no quiero decir nombre porque aquí nadie nos está patrocinando. Entonces, oye, pechadas. Sí. Pechadas, pero ¿cómo usted hizo esto? Por Sí. haber hecho el comercial, Claro. o sea, el impreso. Claro, porque no había forma de que yo hubiese hecho eso en horas, si se supone que estoy en la universidad todos los días, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, digo, fue un chiste interno, ¿no? Pero ahí fue donde tomé la decisión donde dije, no, esto no va a acordar a lo que yo estoy haciendo y quiero seguir haciendo.
Ok. Entonces me cambié de universidad a otra donde tenía esta flexibilidad y se fueron abriendo otras cosas. También empecé a hacer mi primera novela, que fue con la gente de TVN. Estuviste Ay, ¿cómo es que se llama esta novela? en Sueños de verano. Sueños de verano. Sueños de verano. ¿Verdad? Sí. Y ahí sí me fui, ¿no? Y la verdad es que, o sea, me da risa, y esto lo digo con, o sea, con toda la humildad del mundo, o sea, hice tantos comerciales que daba risa porque ya entre los mismos, los camarógrafos y todo decían, que coño, no hay más negros en Panamá. O sea, no, ¿Por qué? porque, o sea, de verdad todos los hacía, lo estaba haciendo yo. Pero Al punto, y esto nunca se me olvida, o sea, salieron 3 comerciales seguidos como por un mes. Ajá. Dije, uno con una, no quiero decir marca, uno era con un banco, el otro era con una telefónica y el otro era con una marca de galletas. O sea, seguido, o sea, de verdad, son cosas que antes yo no decía, dije, ¿haces comerciales? Y dije, pues, sí. ¿Y haces teatro? Sí. Pero en verdad... Vamos por parte, ¿eh? O sea, en ese momento, ¿te daba algo de pena reconocer lo que estaba pasando, esos logros que estabas teniendo? No era un tema de pena. Era un tema de que yo no me lo creía. Para mí siempre era como algo paralelo. Era un hobby que, o sea, no le daba la importancia que de hace 3 años para acá realmente le estoy dando, ¿no? Ya. Y entro específicamente al gremio teatral, donde mi mejor amiga, Ariane, te amo, me dice, oye, vienen las audiciones de High School Musical. Y yo dije, dale, qué cool, yo te acompaño. Y fuimos a hacer las audiciones de High School Musical. Y en eso estaba Edwin, y me miraba afuera como que, oye, si ya estás aquí, ¿no te interesaría hacer la audición? Y yo dije, no, o sea, la verdad, yo vine solamente a acompañar a mi mejor amiga. Oye, pero dale si ya estás Inténtalo. aquí. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y lo hice y quedamos los dos. Quedó mi mejor amiga y quedó mi persona. Lastimosamente, bueno, mi mejor amiga por temas de trabajo no pudo seguir continuando en el proyecto y ya heme aquí por... ¿Cuánto de eso? ¿Ya cuánto tiempo ha pasado de ese? Tu primera obra entonces musical fue 2010. High School Musical. Fue ¿no? High School Musical, en el 2010. Ya no voy a contar las obras de la escuela porque en verdad mi obra pues profesional... vamos a regresar un poquito. ¿Quién fue tu primer director en la escuela, en San Agustín? Ay, ¿Te acuerdas? me va a matar si no me acuerdo el nombre. ¿Hombre o mujer? Era mujer. ¿Andrea? No. Ok. Ay, ¿qué me va a matar? ¿Quién hubo? No me va a matar, pero es que no recuerdo el nombre. Caramba, bueno, vamos a tener que averiguar. Sí, lo tengo ahí de tarea. Vale. Bueno, ¿cómo se llamaba la primera obra entonces? Se llamaba Pluck, la mariposita más linda que yo vi. Ajá. Y yo hacía ahí el papel de Mursi. Y me gustó mucho que ella adaptó el personaje de Mursi con el boxeo como mi papá. Entonces yo tenía unos refranes bastante chistosos que, sin mentirte, hace como 3 años, 4 años atrás, yo estaba en una discoteca y una de las chicas que estábamos, eran 2 promociones menores que yo, y empezaron a hacer el refrán de hace muchos años, o sea, todavía se acordaban. Sí. Y eso para mí fue como que, wow, o sea, qué bonito, ¿no? Hablando de tu papá, ¿tú lograste pasar entrenamientos de boxeo? ¿Te llamó en algún momento? ¿O hubo presión en casa porque tenía que ser boxeador? Cero. Mi papá siempre nos inculcó a que ustedes involúcrense en los estudios y en todo lo que le dé la gana, menos boxeo. ¿De verdad? O sea, mi papá... Danos un pequeño brief. ¿Quién era tu papá? Como padre. Bueno, fue una figura deportiva. Es que ese siempre ha sido como la incongruencia cuando me pasaba mucho donde estábamos, no sé, estoy en un taxi o con amistades de mayor edad y me dicen, oye, que tu papá era. Yo digo, sí, pero yo lo veo más como mi papá. O sea, no lo veo como esta figura, ¿sabes? Del boxeo. Sí. Siempre fue más como mi papá, normal. Vale. Entonces, él siempre me apoyó en absolutamente todo. Incluso cuando yo empecé a hacer boxeo, porque yo lo practicaba como deporte, más que nada es que para bajar de peso o como, vamos a un tema de entrenamiento, de defensa personal. Va. Y él como que todavía seguía reacio al tema. No quería. Al punto que él es que, o sea, él no me lo dijo, pero yo sé que su intención fue quitarme la idea de la cabeza y la verdad que lo logró. Él me llevó hasta el Marañón. Él me dijo, ¿tú quieres aprender? Yo te voy a llevar. Y me llevó hasta el Marañón y me puso con un man
más grande que, o sea, yo me considero alto, el tipo Sí. era altote, grandote, y él es que dale pues, tú quieres aprender, y yo dije, ¿Pero esto es ya como en tu adolescencia o...? ya yo tenía mis 18, 19, Ujú. y mi papá dice que bueno, dale, y yo dije, ¿Te defendiste? no, en verdad nunca pasó nada, Ok. porque él no va a permitir que pasara algo, Ujú. entonces, pero me puso como que, ¿le vas a dar? Y yo dije, no, no, no. Y ahí fue donde ya yo le bajé y él dije, ¿pero para qué quieres? Yo dije, no, para defensa personal. Él dije, bueno, si es para eso, dale. Yo te puedo entrenar. Ajá. No. Sí y no. O sea, él me ponía a las personas, Ajá. pero él siempre trataba de que yo mirara a cualquier otro lado menos al boxeo. Ok. Bueno, no lo ha querido decir, pero su papá fue Mi un papá boxeador. fue Eusebio Pedrosa, Sí. fue un boxeador muy famoso, Ujú. uno de los primeros en llegar al Salón de la Fama, peso pluma, Wow. con 20 defensas, Ujú. las cuales a la fecha nadie ha podido superarlo. Ujú. Incluso está eso como premio Guinness. En los En los Guinness. Records. Y yo por él siento muchísimo orgullo. Lastimosamente tuve la pérdida de él para el 2019. Es un tema que no exteriorizo mucho porque para mí no fue fácil. Sí. Sin embargo, irónicamente, el que me ayudó a despejar un poco la mente y a encontrarme nuevamente a mí mismo fue el teatro. Mm. Porque fueron momentos donde yo no tenía opción para pensar. O sea, estaba muy abrumado en temas de que por ser una figura pública, Mm. todo el mundo pensaba que podía manejar la misma información. Y a mí me tocó afuera. Yo estaba en Portugal en aquel entonces. Mi familia, yo No sé que estabas acá. yo no estaba acá. Mi Ok. familia trató de mantenerlo todo, yo los entiendo, de una manera hermética Ujú. y respetando hasta poder tener una respuesta precisa. Pero la situación se descontroló al punto de que me empezaban a escribir en Twitter, dije, oye, Silvio, ¿tú estás bien? Y yo dije, sí, pero no entiendo qué está pasando. Mm. No, pero es que no. Entonces ya empezaron a salir los papeles de que yo tenía cáncer, Mm. que esto y que lo otro. Y yo decía, pues que yo no tengo cáncer. Coño, mamá, algo ¿Qué está está pasando? pasando. Es que no te queríamos decir porque todavía no era seguro, pero tu papá tiene cáncer. Entonces me tocó regresar a Panamá. Eso fue Sí. para 2019. Y lo pude despedir. O sea, fueron 3 meses, ¿verdad? Un poco menos, pero lo disfruté al máximo. Pudiste Y tener ese momento, o sea, sí, esa. quedaron muchas cosas también que no pude decirle en lo largo de mi vida y aproveché ese momento para poder despedirme y decirle muchas cosas Qué bien. que fueron muy personales, ¿no? Sí. Pero eso no, nadie lo entiende. Todo el mundo lo ve como que tu papá era muy rudo, tu papá era, no sé, por ser esta figura de boxeo súper ¿Dónde echado a la nació tu antigua, papá? Y en ya el no te hago Marañón. más preguntas de tu papá. ¿Dónde? En el Marañón. Ok. O sea que el boxeo de alguna manera fue Sí, lo que le dio un poco sí y no. salir un poco del barrio. ¿O Porque algo? lo que tengo entendido es que él se estuvo más apegado a la parte, no sé si llamarlo política, pero sí, mi papá fue más un tema de formación de policía. Ok. Él estuvo más por ahí, por esa línea. Hasta que un buen día el apoderado, porque él lo practicaba, le decía, oye, que tú tienes talento. El apoderado de mi papá se llamaba Santiago, que en paz descanse. Él era un señor español, padrino de mi hermana mayor. Y él decía, yo te veo potencial, yo te quiero entrenar, yo te puedo dar los instrumentos, yo te puedo dar la plataforma, pero tienes que hacerlo. Y así se fue mi papá desenvolviendo y ahí se metió en el boxeo de lleno. Ya. Obviamente, en paralelo ya había conocido a mi mamá y todo lo demás. Tú eres el hijo. Yo soy el más chico, El más chico. el consentido. ¡Ah, caramba! Eusebio, tengo algo ahí para tomar, no sé. Oye, gracias. Con mucho gusto. Yo Entonces, estoy contando muchas cosas aquí. pero eso es parte del No me dijeron que asunto. tienes que contar tanto, pero bueno. Hombre, estamos aquí en Camerino, es para tener otro tipo de conversación y conocer, no sé, verdad. la verdad, pues sí, sabemos lo de tu papá, que fue una figura pública, que estaba en el tema del deporte, y es una combinación interesante entre deporte y la parte artística. Entonces, Exacto. ¿cómo pasaba eso en casa? Bueno, ya nos dimos cuenta que E incluso te apoyaban. me apoyaban y ellos, bueno, desde la escuela me apoyaban. Siempre Sí. que eran las comparsas y las coreografías, Ujú. como eso se me daba, Sí. estaba este papá y esta mamá pechona en primera fila dándome, Sí. va,
¿sabes, no? Y posteriormente, cuando ya empiezo mi vida artística más profesional, mi papá también fue a ver muchas de las obras en las que participé y él sentía mucho orgullo, o sea... Pechón. Pechón, al igual que mi madre y mis hermanas, o sea, la verdad es que nunca sentí ningún tipo de rechazo, porque usualmente se tiende a pensar que, ok, el teatro es más para chicas o para personas que son homosexuales y siempre se van por eso y que todo lo malo. Y es como que, brother, Hace rato cambió ese discurso, exacto, yo creo. o sea, necesitan de nosotros, señores. y Somos el equilibrio. me gustó que ellos, Sí. para ser unos papás chapada a la antigua, tradicionales, Ajá. ellos siempre fueron súper open mind, súper. Qué bueno. En tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? En mi tiempo libre, Si te queda. sí, diría que hago algo de gimnasio. No soy un crossfitero ni nada por el estilo, pero me gusta el gimnasio. En eso aprovecho también para bailar en el gimnasio, Sí. como para quemar calorías, estas cosas, y pasar tiempo de calidad con las personas que amo. O sea, Belleza. mi familia, mis amigos, y ahí le metemos disque cine, nos vamos a la playa. Nosotros tenemos una finca en el interior, vamos a la finca. Me gusta mucho la naturaleza. Es algo que me he dado cuenta que me conecta y me recarga. Entonces, Bien. cada vez que siento que me estoy como bajo de energías, me voy a la naturaleza, al Parque Omar. Yo vivo al lado de un parque. Ah, sí. Me quedo ¿Dónde literal vives? en Chanis. Verdad, Chanix. Chanix. Ajá. Ok. ¿Y la finca es montaña o mar? No, es montaña. Montaña y tiene un río al lado. Ok, vale. ¿Siembras? Es muy bonita. Se llama Finca Pamel. Para mayor información, llamar ¿Es después hablamos. Ok, ¿es Airbnb? Es que es una finca agroturística. O sea, tú vas a Ok. poder vivir una experiencia Ajá. cuando tú llegas a la finca y vas a poder ordeñar a las vacas, tocar una oveja, hay corderos, hay pollitos. ¿Cada cuánto hay vas para caballos. allá? Este año, de verdad es que llevo mucho tiempo sin ir. Entre el trabajo y el teatro, la verdad es que no da tiempo. Y eso es algo que tampoco... tengo que empezar a dividir y a organizarme, es la palabra. Ok. Pero se puede visitar así como tal. Como No, lo has sí, dicho? por supuesto. O sea, uno puede pasar un fin de semana. Sí, se alquila. hay unas cabañas Ok. completamente equipadas. Señores, acá abajo en esta entrevista va a aparecer el @. @Finca Pamel y van Ok. a poder, búsquenlo en redes sociales y van a Bien. ver todo. Es una belleza. Chévere. No porque lo digo, en verdad, es una belleza. No, pero a veces uno necesita salir un poco de la ciudad. Claro, o de lo explorar convencional. algo con la familia, un fin de semana diferente. Entonces, ¿por Exacto. qué no aprovechar y Esa es la idea. ir a un espacio como este, ¿no? Tienes vacas, tienes ovejas. Desconectarte del celular, del internet. Allá no hay internet, se lo decimos bien. de una vez. Ok. Y hemos tenido, por lo menos, experiencias donde dicen los chicos a los papás, y lo dicen público, dice que, papá, en serio, gracias. O sea, primera vez que yo te veo un fin de semana que no tocas el celular. Calidad de vida, mano. Calidad O sea, de estar con qué familia bonito. y compartir. Es muy bonito, es muy Qué bonito. bueno. Oye, cuéntame cómo te fue con la pandemia. ¿Qué pasó con ese año sabático? ¿Qué hiciste? La pandemia a mí me cambió por completo. O sea, no sé si esto va a sonar cliché, pero fueron 2 años bien duros. Porque más allá del tema de estar encerrado o no, yo venía terminando una relación. No sé para qué estoy diciendo esto. ¿Por qué estás en Tú camerino? me echaste algo ahí. Bueno, no sé. Yo no me hago responsable. Yo venía terminando Pero sigues tomando. O sea, yo acabo de terminar una relación. Pero Yo venía ya. terminando una relación. Terminé la relación para el 2020, para junio más o menos. No por pandemia, pero por otras razones. A eso sumado a que empecé como una crisis existencial. O sea, yo decía, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué hago? ¿Y qué quiero? ¿Realmente esto que estoy haciendo me gusta? O sea, empecé a replantearme por completo mi vida. Sí. Pero mira que el estar con mi familia, el volver a casa, a mí me ayudó muchísimo. O sea, siento que nos unimos más como familia. De por sí ya éramos unidos, pero el estar con mis hermanas, que ellas vivían fuera, cada una en su casa con sus hijas, estábamos todos en un mini búnker comiendo, nos dimos cuenta que no éramos alcohólicos sociales. ¿Sí? ¿Eran alcohólicos por hobby No, o o sea, tiempo? Oye, cuando salíamos, y que los hombres y las mujeres nos turnábamos, y que tienes que comprar tú el vino, no sé qué, y yo compro las pintas, o sea, alcohólico. Ok. En verdad, no digan eso. No. Pero de verdad que nos divertimos muchísimo. Sí. Compartí mucho con mis sobrinas.
Mi abuela también pasó una muy buena temporada con nosotros. Ujú. La verdad es que no tengo quejas en ese aspecto, pero sí yo hice como que mucha introspección de lo Qué bueno. que quería del Eusebio del 2020 al Eusebio del 2022. Son dos personas completamente diferentes. Ok. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿A dónde te ves? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué puerta quieres tocar? Bueno, siempre me he mantenido en mi postura de que me gustaría seguir manteniendo las dos cosas en paralelo. Sí. Yo me dedico a la logística, Sí. trabajo en una multinacional y en paralelo sigo haciendo teatro. Entonces, gracias a Dios, sigo teniendo propuestas ya tengo hasta la mitad del próximo año. Ahorita mismo tenemos una de Navidad Sí. que va a ser en el Teatro Nacional, para que estén al pendiente. Ujú. Y el próximo año tenemos dos más, una de que se llama Canta el acordeón canta, que es la de Sammy Sandra, Sí. y la otra es una que va a ser sorpresa con Diana Buchanan. Todavía no puedo dar mayores Bien. detalles. Ok. Entremos por ahí mismito entonces. O sea, aparte de bailar, aparte de actuar, aparte de esta logística y demás, el compañero canta. ¿Dónde salió eso? De la ducha. ¿De la ducha? De la ducha. La verdad que no me enorgullezco de decirlo porque creo que pude haberse perfeccionado Ujú, a lo largo del tiempo, ujú. pero lo mío siempre ha sido empírico. Ok. Y yo creo que mi muletilla o lo que me hace diferente, o por lo menos a mí me funciona. No sé, no quiero decir que esto sea la verdad absoluta ni nada por el estilo, pero siempre trato de ponerle a uno de mis personajes el toque de Eusebio para que se vea más natural. Sí, O sea, de lo contrario, siento que estaría como forzando un personaje que no soy. ya. Eso es algo, puede estar errado, pero Ujú. siempre es lo que yo hago. Ok. Bien. ¿Cuál de todos esos personajes que ha hecho en el teatro musical fue como un reto, como una cuestión que te sacó de esa zona de confort que a lo mejor ibas a un ensayo, ibas a otro ensayo y decías, por favor, ¿será que voy en el camino correcto? Yo te diría que Tarzán. Cuando hice la obra de Tarzán, Ujú. que hice el papel de Kerchak, que es el papá El papá, de Tarzán, que para no lo mí- quiere aceptar como que no lo papá. quería aceptar. O Sí. sea, es que exacto, siento que era un personaje muy complejo para el Eusebio que tenía, ponte, 25, 26 años en aquel Ujú, momento. ujú. Era cómo yo entendía que este personaje tenía que tener esta madurez Sí. de marcar, ¿sabes? Esta imponencia entre el resto de los monos Ujú, y poder gesticular, porque, o sea, ni siquiera yo podía moverme como tal, ujú. porque yo utilizaba unas extensiones que era súper complejo, entonces, y solamente Tenía podía una trabajar postura una hacia postura, abajo. tenía que Sí. trabajar mucho la postura y la voz. Ujú. Entonces, todo eso, más los sentimientos que sentía el personaje por esta persona que para él era un bicho raro porque Sí. no era un mono, Ujú. no sabía si era, qué era y tiene que ser mi hijo. Ujú. Todo eso, la verdad, siento que para mí fue lo más complejo. Ujú. Y me da risa que estos muy pocos lo saben, que a mí me distorsionaba un poco la voz Ok. para que la Más voz se grave. escuchara mucho más grave. Ok. Pero entonces para poder que se escuchara mucho más grave, yo tenía que hablar mucho más agudo. Y entonces, ¿En yo no serio? sé, sí, eso no, yo creo que muy pocos lo saben. Ok. Pasó algo muy curioso, que creo que a alguien se le fue las luces en el audio, Ajá. y yo seguía hablando, dije, pero cala. Y tú me dije, No. mira que pero cala. No sé qué. Pero lograste escucharte rápido. Claro, pero hubo la transición, ¿no? Sí. Eso, o sea, yo me estaba muriendo de la risa en el momento. Yo no sé recuerdo si ese trabajo. Yo recuerdo Tarzán. fue complejo, fue súper complejo. Y no pude, o sea, el no poder tener mis manos, a mí era algo cosa que me frustraba. Sí. Y parte de, esto tampoco lo sabían muchos, y no culpo a los vestuaristas, pero entre parapetar el traje, había un alfiler en una función mal puesto. Y en esa función yo me tenía que caer porque me atravesaba un cuchillo. Yo literal sentí el cuchillo porque El me alfiler. atravesó. Y yo dije, ¡ah! O sea, yo estaba metidísimo en el personaje, pero nadie sabía que yo tenía realmente un alfiler ahí que no ¿Será iba. que fue esa la función que yo fui? Sí, es que no. ¿Por qué? ¡Qué dolor! ¿En ¡Qué dolor! ¡Qué serio? dolor!
Bueno, Analía. entendamos también que Tarzán, o sea, era completo todo el tema de los personajes en Tarzán. Sí, O sea, sí, sí. no, o sea, era tela peluche, Era todo, tela con peluche, la la cabeza, la todo, extensión de las manos, todo. la La postura, o sea, era calor una... que hacía ahí. Por Yo me suerte yo no tenía mucha imagino. movilidad, pero igual, o sea, eso era un Sí, horno. sí. Eso creo que puede haber sido el más complejo, yo Ujú. diría que Tarzán. Y un trabajo que hayas hecho que te llena así un poco el corazón, que te Podría decirte alegra. dos. Vale, ok. Uno fue esta obra que habla de la diferencia entre esta disputa eterna entre hombres blancos y hombres negros que se llama Hairspray. Sí. Yo hacía el papel de Seaweed Ujú. y esa obra de verdad me marcó. O sea, es una cosa que uno piensa de que, eso fue una película y es una obra. No, eso son cosas que todavía siguen pasando. Sí. Esa obra me marcó. Y la otra fue una que hice hace muy poco que se llama On Your Feet, que es la historia de Emilio y Gloria Y Estefan, Gloria Estefan. que al no tener, yo no tenía un papel protagónico, Ujú. pero yo arrancaba la obra. Y ahí en esa obra me pasó algo muy curioso, que en el ensayo general con orquesta en vivo, yo no sé qué le pasó a Eusebio, pero Eusebio desafinó. Pero eso fueron no en la presentación con público, Ensayo. en el ensayo como orquesta en vivo, el Ok. primero que tuvimos. Ok. A todo el mundo en la expectativa, grabando, porque yo arrancaba la obra y yo me desgalillé. Uy. Yo me sentí tan mal, pero Sí. tan mal, que cuando llegué al escenario y realmente volvimos a hacerlo, era otra cosa. Ok. Y creo, o sea, no lo digo porque soy yo, o sea, todo, creo que se fue como el trending topic de la obra, era Eusebio diciendo el bendito oe oe, Ajá. porque la verdad fue muy cool, Sí. pero me costó, nadie sabía esa historia de fondo que chuzo. Wow. Oye, parece que se nos está acabando el tiempo y yo tengo todavía un pocotón de preguntas. Proyectos audiovisual. O sea, has hecho una carrera también haciendo comerciales, impresos y demás. Musical, teatro, audiovisual. ¿Qué En te- audiovisual tengo un proyecto que estaré trabajando con Arturo Montenegro. Sí. Esto tampoco lo sabe nadie, Ah, primicia. pero es una historia en la cual se trata de... Es que no sé si puedo decirlo. Bueno, no me des muchos detalles. O sea, Pero- tienes un proyecto, un Pero hay largometraje. un proyecto, Un es largometraje. una película que él Bien. está produciendo Ujú. y va a estar involucrado mi papá, donde yo estaría haciendo la figura de él. Wow, Es algo, es qué muy bonito. fuerte, qué bonito. Si llegara la oportunidad, yo soy un empresario y te digo, oye, me gustaría hacer una serie de la vida de tu papá. ¿Qué dirías? Sí, yo Sí. diría que sí. Ok, vale. Va a ser un cague de risa. Pero sí, yo diría que sí. Bien, ok. Entonces te vamos a ver pronto para Me van a ver muy diciembre, pronto ¿no? para diciembre en el Teatro Nacional. Sí. Las luego el próximo año en el Teatro Nacional también de nuevo Ujú, y en el Teatro Pacific para el mes de agosto más o menos. ¿Te gustan las comedias? Mucho, Sí. Ok. mucho. ¿Te vemos pronto en alguna comedia por ahí? Tanto como comedia no sabría decirte, Ok. Has hecho infantiles también, ¿no? Has estado haciendo un par pero más de Disney. Más O sea, de Disney. musical. Bueno, los musicales en Disney. Exacto. Vale, perfecto. ¿Algo que le quieras decir a esa gente, a esos chicos que a lo mejor están ahorita mismo en la escuela? Por supuesto. No sé, en medio de comparsas, en medio de... En verdad no yo sé. creo que mi mensaje vamos a dividirlo en dos. Ujú, Uno sería para los papás, ujú. para que nunca dejen de apoyar a sus hijos en lo que sea que ellos se propongan, sea artístico o no, siempre estén ahí para ellos. Uno nunca, o sea, de verdad que el tener el respaldo de tu familia es todo. Sí. Y para los que quieren hacer teatro, teatro específicamente, audicionen. No se quejen pensando de que siempre quedan los mismos o que no me castean. Hazlo 1, 2, 3, 5, 10 veces, porque estoy seguro que en el día 11 van a necesitar a una persona con tus mismas características y ese va a Ujú. ser tu momento. Porque Excelente. siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Excelente. No te puedo dejar ir sin antes, por favor, es una costumbre, dedicar autógrafos, dedicatorias. Oh, wow. ¿Me lo lees?
mi firma Ujú. y puse gracias siempre. Bueno, señoras y señores, hemos llegado a este final de programa. Creo que se nos fue muy rápido el Sí, tiempo. ¿no? Deberíamos pedir que nos extiendan o una segunda. En la segunda temporada puedes regresar y nos cuentas un Con poco mucho más. gusto, ¿Te parece? por supuesto. Listo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue una entrevista de Camerino con nada más y nada menos que Eusebio Pedrosa. Hasta luego.